Ya nos metemos con todo en el Mercosur. Lo que dejó la última cumbre del Mercado Común del Sur fue la cumbre número 60 desde el comienzo justamente de este mercado. Bueno, allí la palabra de los presidentes. Ya vamos a estar con esos testimonios, pero este informe especial, presente y futuro del Mercosur, y ya lo analizamos. Del 26 de marzo de 1991. Día en el que los entonces presidentes de los 4 países firmaron el Tratado de Asunción para construir un mercado común. Desde su fundación en 1991, el Mercosur atraviesa dificultades comerciales y políticas para alcanzar el verdadero objetivo de integración en un mercado común regional. Los Estados miembros que conforman el grupo son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pero en diciembre de 2016, el bloque suspendió la membresía de Venezuela por entender que no cumple con los requisitos establecidos en el compromiso democrático del mercado común, en tanto Bolivia se encuentra todavía en proceso de adhesión. Una de las razones por las cuales el Mercosur no logra avanzar hacia un estadio real de integración radica fundamentalmente en la inexistencia de un proyecto estratégico colectivo, y eso se debe a que cada uno de los Estados miembros desarrolla políticas macroeconómicas basadas en intereses individuales, divorciadas de una acción integrada. En la actual etapa histórica, con el mundo en crisis tras la pandemia y la guerra en Ucrania, con fuertes demandas de combustibles y alimentos, el Mercosur podría ocupar un rol relevante en la oferta global. Pero hay varios factores que impiden aprovechar el viento de cola que invita a impulsar a la región. Constatamos a retomada del comercio bilateral. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, viajó a Rusia para reunirse con su par Vladimir Putin en febrero, muy pocos días antes de que el Kremlin lanzara su ataque a Ucrania, y ambos volvieron a dialogar en junio de este año. Bolsonaro, que se mantiene neutral ante la guerra y reacio a los pedidos del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky de un pronunciamiento condenatorio a la invasión, anunció que Putin le garantizó el suministro de fertilizantes en septiembre de este año. El anuncio del Kremlin fue reivindicado por Bolsonaro, destacando que es un producto vital para los agronegocios de Brasil. Estamos respetando todas nuestras obligaciones en términos de suministros de energía. Además de los fertilizantes, Brasilia recibirá diésel ruso en abierto desafío a las sanciones occidentales aplicadas a Putin por la guerra en Ucrania. Bolsonaro también es uno de los responsables del freno al Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que podría ser clave en el estado actual de la guerra y la demanda de alimentos. Vou dar minha opinião para ele. El brasileño se mantiene inactivo en la protección de la selva amazónica, una de las preocupaciones centrales de varios miembros del grupo europeo. Pero la política brasileña no es la única que impide el avance estratégico del Mercosur. La idea inicial es que sea todo juntos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, impulsa un acuerdo de libre comercio de su país con China sin contar con el consenso de los demás Estados miembros. El tratado con Beijing implicaría una flexibilización de facto de las reglas del Mercosur y responde a un reclamo permanente de los dos países más chicos del bloque frente a la asimetría comercial a que lo somete el peso económico de Argentina y Brasil. Uruguay ya había desafiado estas reglas en 2006, cuando el gobierno de centroizquierda del entonces presidente Tabaré Vázquez amenazó con firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O que nós entendemos aqui no Brasil. Y la modificación unilateral dispuesta por Brasil de un 10% de los aranceles para algunos productos extra bloque, que se suma a una rebaja de otro 10% adoptada con anterioridad, también es parte de las acciones unilaterales que conspiran contra la integración regional. Algunos analistas observan que las demandas internas de equidad en normas y beneficios en el Mercosur no responden a una cuestión ideológica, sino económica. Pero las diferencias políticas también inciden en la imposibilidad de un acuerdo que el bloque necesita alcanzar de manera urgente para aprovechar un momento históricamente favorable para sus principales productos. Bien, comenzamos a analizar lo que dejó la última cumbre del Mercosur. Augusto acaba de llegar de Paraguay, una cumbre con un presidente que no estuvo, como Bolsonaro, y con el resto de los mandatarios, que uno le da la sensación, Augusto, corregime si me equivoco, que tienen muchas intenciones, tienen las mejores intenciones, pero después
esas intenciones se diluyen en el aire, se diluyen en los discursos y no se concreta en la práctica. A ver, lo que viene pasando con la cumbre del Mercosur o con el bloque del Mercosur es justamente que no terminan de resolverse algunos temas que son fundamentales para, sobre todo para los países más pequeños que sufren tal vez las asimetrías del bloque con potencias como Argentina y con Brasil comparado con países más y economías más pequeñas. Eso es una discusión que se viene dando hace un montón. Digo, Uruguay no es la primera vez que en la previa a una cumbre del Mercosur lanza una serie de afirmaciones que ponen en tensión al bloque. En el 2013 pasó con el entonces canciller Luis Almagro, en un momento de sintonía política mucho más fuerte en ese momento entre los países del Mercosur, diciendo, bueno, nosotros tenemos que flexibilizar y negociar por fuera. Eso es 2013. En 2017 también pasó lo mismo con el canciller Nino Noboa, planteando la posibilidad de un acuerdo con China, que en ese momento la calle Pou, opositor al Frente Amplio, dijo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, finalmente, como presidente, la calle Pou lo retoma. No es la primera vez que sucede. Lo que sí me parece que es la primera vez en donde Uruguay tensa tanto la cuerda como la está tensando y como la tensó en esta cumbre, anunciando una semana antes, afirmando, comentando e informándole a sus socios que va a avanzar en una negociación de libre comercio con China. Del lado chino no son tan enfáticos como Uruguay. Pero bueno, Uruguay ya dice, nosotros vamos a acordar. ¿Quieren venir? Vengan. Si no, vamos a acordar igual. Lo da como algo cerrado. Lo da como algo cerrado y sobre todas las cosas lo que hace es jugar al borde de la institucionalidad, de las normas del Mercosur, que esa es la gran discusión. Le están diciendo, maestro, vos estás violando el Tratado de Asunción. Y él dice, no, yo no estoy vulnerando nada, yo voy a negociar y quiero que ustedes negocien conmigo. Bueno, esa fue la tónica, digamos, de la cumbre. El miércoles, en la cumbre de cancilleres, que fue mucho más tensa, hubo una reunión pública en el Conmebol y hubo otra reunión privada donde ahí hubo más cortocircuito, más chispazos y donde no llegaron a ningún acuerdo. Bien, damos detalles en minutos de lo que está contando justamente la reunión de cancilleres un día antes de la reunión de mandatarios. Hablamos de los presidentes que participaron de esta cumbre del Mercosur en Paraguay. Testimonios y el debate. Si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos? Que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales. Que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí. En breve día nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es ir todos juntos. E insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización, decía el presidente. Uno, la culminación del acuerdo de libre comercio con Singapur. Singapur es una puerta de ingreso al mercado asiático, es un gran productor de alimentos. El segundo logro importante es la reducción de los aranceles externos común a 10%, que también va a facilitar una recuperación económica, reducción de costos en este momento inflacionario que está viviendo todo el mundo, todas las economías del mundo. El tercer acuerdo es se constituyó un organismo al interior del Mercosur que pueda planificar las inversiones de infraestructura. El Mercosur toma sus determinaciones por consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, en este momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania que en esas circunstancias no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con el presidente de Ucrania. Bien, el testimonio de los mandatarios allí en el marco de esta cumbre número 60 del Mercosur. Bueno, Augusto acaba de llegar de Paraguay, Leticia, Ever, Alejandra, todos ustedes. Bueno, en principio por ahí me parece interesante la discusión que se está dando en el seno del Mercosur, porque en un momento en donde las potencias occidentales están tendiendo a la protección, es decir, al proteccionismo, a volverse para proteger
su industria, a, bueno, básicamente nacionalizar, por ejemplo, ramas estratégicas, etcétera. Como, por ejemplo, algunos programas políticos dentro del Mercosur están optando por todo lo contrario, que es liberalizar. Para los países como los nuestros, digo, del Mercosur, liberalizar significa dejarnos, yo digo, un poco más débiles en relación, porque eso fue lo que también se discutió, lo del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Eso fue parte del temario. Digo, si la discusión de algunos programas, que en realidad coincide con los programas neoliberales, es liberalizar aún más en un momento donde las potencias se están protegiendo, entonces, ¿qué nos queda como protección? Y ahí rescato lo que decía bueno, el presidente Alberto Fernández, de que necesitamos una región más fortalecida, y creo que en eso se va a dirimir quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de esta guerra y de esta crisis internacional. Y preguntarle a Augusto el tema de China, porque vos dijiste, no tiene tanto apuro China. Bueno, que nos cuentes un poquito más cómo se vivió esa discusión. Bueno, claramente dentro de lo que era la comitiva paraguaya y la comitiva argentina había muchas críticas al presidente de Uruguay. Primero, porque consideran que su actitud era rupturista. Segundo, porque dicen, a ver, si Uruguay va solo a un acuerdo con China, viendo las dimensiones de los dos, ¿dónde están los beneficios que puede tener Uruguay? Esa era la gran pregunta que hacían. En el caso de Paraguay hay otro problema con China, que no reconoce a China como país. Ese es otro de los problemas, entonces lo pone en una tensión diplomática con Taiwán. Y en el caso de Argentina, lo que plantean es, bueno, a ver, vamos, lo dijo Alberto Fernández, vamos a un acuerdo de bloque de Mercosur con China, negociémoslo, acordémoslo y evitemos esta situación. Ese era el planteo. Lo que decían es esto, a ver, del lado de China vos no ves las agencias chinas anunciando con bombos y platillos el acuerdo de libre comercio que anuncia la calle Pou, ni tampoco el acuerdo de factibilidad, porque el acuerdo de factibilidad lo tiene la calle Pou en su, no sé, en un pendrive en su casa, porque no lo mostró en ningún lado, no está. Digamos, no se lo mostró a sus socios, no se lo mostró ni siquiera a sus socios de coalición de gobierno. La semana pasada, Manini Ríos, del Cabildo Abierto, parte de la coalición de oficialistas de Uruguay, dijo que no estaba de acuerdo, digamos, si entre China y el Mercosur se queda con el Mercosur, digamos, porque no sirve romper con el Mercosur. Entonces, ese debate estuvo muy latente. Ahora, Paraguay, aún teniendo relaciones con Taiwán, lo que dice es, nosotros estamos de acuerdo con un acuerdo de Mercosur y China en bloque, sin que se vaya por afuera. Me parece que ahí estuvo el punto de discusión, y me parece que el gesto que tiene Argentina y Brasil sobre todas las cosas, Paraguay, los tres países, para mostrarle a la calle Pou que no hay una cosa de querer cerrarse porque sí, es justamente lo que se termina anunciando, que es un acuerdo de libre comercio con Singapur y la rebaja del 10% de los aranceles, del arancel común externo, que según plantearon tanto Argentina como Brasil, no afecta sectores sensibles de la industria como la industria automotriz, farmacéutica, etc. Esos puntos también estuvieron en la discusión, se logró negociar y se le mostró a la calle Pou que había una intención aperturista. Quería sumar un dato y hacerte una pregunta, Augusto, pero con respecto a Uruguay, hablaba con legisladores del Frente Amplio esta semana, porque en su discurso la calle Pou dice, esto es un sentir nacional, esto no es de una coalición gobernante, sino que viene de 2 o 3 gobiernos atrás. Y lo que me decían del Frente Amplio es que es verdad que estaba esta idea de llevar adelante un tratado de libre comercio con China, pero siempre dentro del Mercosur, es decir, que la diferencia de la calle Pou es este planteo bien fuerte de, bueno, yo quiero ir a un tratado de libre comercio, ustedes quieren bien y si ustedes no quieren lo hacemos igual. Bueno, sumar por ese lado. Pero quería preguntarte por Bolsonaro, que no asistió. Mucho se planteaba que tenía que ver con la campaña electoral. Recordamos, el 2 de octubre va a haber elecciones presidenciales en Brasil. Pero también se habló mucho acerca de la posición de Brasil en este sentido, porque muchas veces se suele asociar, ¿no? Uruguay y Brasil y el hecho de flexibilizar ciertas cuestiones del Mercosur. Pero ¿cuál crees que es la postura de Bolsonaro en este sentido, o cuál crees que fue el real motivo por el cual no participó? Bueno, Bolsonaro fue cambiando su posición desde que asumió la presidencia a este tiempo. Al principio, Pablo Guedes, su ministro de Economía, hablaba del Mercosur como la necesidad de cambiarlo a una zona de libre comercio. Eso fue cambiando, no se pudo llegar a acuerdos inclusive cuando gobernaba Macri en Argentina, donde había más sintonía política. Y finalmente la posición de Argentina, sobre todo por la presión de la diplomacia brasileña, que tiene una política de Estado en relación al Mercosur. El Mercosur es, después vamos a ver números, pero para Brasil es la manera también de tener la hegemonía dentro del Cono Sur. Ahora podemos relativizar algunos números, pero si Brasil, el Mercosur sin Brasil no existe, digamos, básicamente. Entonces fueron acercando posiciones y terminaron alineados a la
postura de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. O sea, hay ahí un entendimiento mayor del que había anteriormente. Las razones de la ausencia, a ver, cuando vos hablabas, digamos, yo hablé con alguien que estuvo en la reunión las reuniones cerradas, digamos, previas a la cumbre del Mercosur, y lo que me dijeron es que Brasil anunció que se bajaba en contra o en represalia a la postura de Uruguay, que ya la había cuestionado Brasil el año pasado, cuando aquel famoso cumbre argentina donde Uruguay dijo que era un lastre el Mercosur. Sí. Bueno, ahí ya hubo una diferenciación de Brasil y dejándolo absolutamente solo a Uruguay en este planteo. Lo que dicen los que estuvieron ahí es, Bolsonaro se bajó por eso. Yo lo que creo, digamos, lo que supongo, digamos, no es información, sino que es más entender un poco por ahí la dinámica que viene llevando Bolsonaro en este tiempo, es que se bajó, lo usó como excusa para bajarse, concentrarse en la campaña electoral, y él nunca tuvo tanta prioridad puesta en el Mercosur. Ahora, si esta es la última cumbre de Bolsonaro en el Mercosur, veremos qué pasa en octubre. Lo que vimos es un video de Bolsonaro totalmente alineado a los planteos de Argentina y de Paraguay, con lo cual eso me parece un dato importante. Hacemos un punto seguido acá, ya viene la pregunta de Eber Augusto, pero es interesante lo que estás comentando, Augusto. Veamos los números del Mercosur, mucho se habla del Mercosur, pero ¿cuál es el intercambio comercial, Félix Taylor? A ver. Vamos a ver, Pablo, la población alcanza los 311.178.223 habitantes, la superficie 14.869.775 kilómetros cuadrados. El PBI 5,8%. Las exportaciones en 2021 alcanzaron 338.778 millones, un 35% más respecto a 2020. Los bienes primarios y derivados, el 77% de las exportaciones, y las exportaciones dentro del bloque llegaron al 10,9%. Seguimos con los números. Las importaciones del Mercosur rondaron los 260.122 millones, un 39% más respecto a 2020. Y la balanza comercial, 78.656 millones, 24% más respecto a 2020. Los principales destinos de productos del Mercosur son el 29% a China, el 17% a Estados Unidos y el 4% restante a los Países Bajos. Bueno, bien, estos son los números del Mercosur, los números actuales, lo que ha pasado en el último año, año y medio, y estos intercambios. A ver, le seguimos preguntando a Augusto, que estuvo en la cumbre, y también, por supuesto, allí ya hablaron de los números, ¿no? Principalmente empezar a trazar una agenda no solamente a presente, sino a futuro. ¿Qué vamos a hacer con el Mercosur? ¿Vamos a generar divisas? ¿No vamos a generar divisas? ¿Vamos a generar negocios? Sí, esa es la incógnita. Claro. Que se definirá a futuro, y también me interesa ligarlo con lo que conversábamos recién, porque me parece que en el centro de esta cuestión está también la incógnita Brasil, ¿no? ¿Qué va a pasar en octubre? Sí. Porque por un lado está esto que señalaba Augusto, pero bueno, se lleva a Brasil sin ir Bolsonaro, es en cierta medida un gran ganador de esta cumbre, rebaja arancelaria, el veto a Zelensky, no dejemos eso de lado. Recordemos, la semana pasada Bolsonaro tuvo un entredicho entre muchísimos otros que viene teniendo con Washington en torno a su postura para impugnar al Tribunal Electoral y el sistema electoral brasileño de cara a las elecciones, en las cuales la Embajada de Estados Unidos en Brasil salió a sostener el sistema electoral, es decir, jugar en cierta medida en contra de la postura de Bolsonaro. Ahí hay tensiones fuertes, la relación Bolsonaro-Putin, es decir que uno podría decir que sin ir Bolsonaro se llevó bastante. Te quería hacer esa pregunta en cierta medida, como es un gran ganador de este encuentro, más allá de que no hayan salido conclusiones muy fuertes, y la perspectiva hacia adelante con un eventual cambio de gobierno, ¿no? No olvidaría también, no sé si oíste un poco la agenda de lo que tiene que ver con esto que va a ocurrir la semana próxima. No olvidemos que en Brasil la semana próxima hay cumbre de ministros de defensa del Mercosur. No es un tema menor, se hace en Brasil, ahí sí Brasil va a estar presente. Entonces me parece que esta presencia-ausencia de Brasil está también en cierta medida ligada a la incertidumbre de lo que viene en el país vecino, ¿no? Sí, absolutamente. Dos cuestiones como para ir cerrando también. Por un lado, lo que decís de Bolsonaro, Brasil sin Bolsonaro salió ganando, bueno, es efectivamente así. El objetivo principal, sobre todo de Argentina y Paraguay, era cerrarlo a Brasil en contra de Uruguay, digamos. Ese era el objetivo central. En ese contexto se lograron negociar algunos aspectos que terminaron siendo favorables. Y después hubo constantemente un cálculo para adelante de qué pasa si el próximo presidente de Brasil es Lula. Eso estuvo presente. Y en un dato que por ahí no se dio a conocer tanto, pero que es clave. Hubo 4 documentos.
El documento más importante, que era el donde hablabas justamente de la cuestión comercial, del acuerdo con la Unión Europea y demás, tuvo la firma de todos menos de Uruguay. Y sumaron a uno más, que es Bolivia. Bolivia, que está en proceso de ingreso, le falta, está esperando el apoyo del Congreso de Brasil para ser miembro pleno. El cálculo que hacen es, con Lula en la presidencia, el proceso de ingreso de Bolivia va a ser más rápido, hay que ver si eso es así o no, va a ser más rápido, Bolivia va a ingresar al Mercosur, va a ser miembro pleno, Bolivia tiene más recursos estratégicos, el litio, por ejemplo, que lo que puede tener Uruguay. Entonces, la jugada fue esa, sumarlo a Bolivia en el documento final, que no estuvo Uruguay. En ese se habla del acuerdo con Singapur, de la rebaja de aranceles, de un acuerdo con la Unión Europea, que también es un gesto o una señal a Uruguay, decir, bueno, mirá, acá estamos discutiendo esto. Un acuerdo con la Unión Europea beneficioso para todas las partes, aclara. Salió Olaf Scholz esta semana una columna de Olaf Scholz muy fuerte presentando la perspectiva futuro de Alemania, afirmando la necesidad de estrechar lazos con América Latina. Es decir, ahí se rompe un poco esa reticencia europea, por necesidad, obviamente. Totalmente. Entonces, digamos, se pone sobre la mesa, bueno, si gana Lula la presidencia, probablemente el Mercosur se relance, digamos, se ingrese Bolivia, y ahí, ¿qué va a hacer Uruguay? Es la gran pregunta. ¿Qué va a hacer Uruguay? ¿Va a mantenerse esta postura o va a terminar alineándose con los parámetros que va a plantear el Mercosur?